27 de marzo del año 2017. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este su programa Parlamento Ciudadano, un espacio de libre expresión social, política, cultural y por qué no hasta de entretenimiento. Tiene por objeto fomentar la participación ciudadana como esencia de la democracia. El día de hoy nos acompaña Gabriel Gómez Cruz en su calidad de analista político y también nos acompaña Miguel Enrique Lucia Espejo, presidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, a quienes les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querido Miguel, es un placer compartir esta mesa contigo. El gusto es mío, el honor, todo tu auditorio, todo el auditorio que tienen aquí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. ¿Qué les parece si empezamos con cómo visualizan el escenario político en las elecciones, principalmente del Estado de México, para el 2017? ¿Cómo va Morena, Miguel, ahí? Morena ha crecido de una manera importante en el Estado de México, nos mete en la competencia por la gobernatura. La dificultad que se nos va a presentar o se nos presenta desde este momento es este despliegue de todo el Poder Ejecutivo Federal, con despensas, con regalos, dádivas. Eso es lo difícil, ¿no? No se había visto un expendio tan grande de recursos, un despilfarro tan grande de recursos hace muchos años, inclusive más que en el 2012 y más que en el 2006 en las presidenciales, o 2005 y 2011 en las elecciones a gobernador. Ahora sí el partido en el poder siente que va a perder el Estado de México, y una maestra como Delfina, que es una mujer honesta, a la cual no le pueden achacar ningún pasado y se lo inventan. Entonces va ganándose los corazones de la gente, de los mexiquenses, por esta sencillez, por esta humildad. Entonces vamos avanzando. Yo creo que el PAN, con la figura que tiene hoy, justamente uno de los principales periódicos a nivel nacional, sale con un tema de corrupción, y que la PGR está investigando a la familia de la candidata del Partido Acción Nacional en el Estado de México por lavado de dinero. Entonces, bueno, traen ahí una guerra sucia, traen ahí un conflicto. Creo que Morena tiene los votos necesarios para ganar. Si no nos compran a la gente, si no pisotean su dignidad, creo que Morena podría ganar el Estado de México. Oye, Miguel, en ese tema, fíjate que yo coincido mucho contigo, que hoy la elección está en dos lugares, o en Morena o en el PRI. Delfina es una mujer que viene de padre albañil, viene de lo que es la gente humilde, a lo que Alfredo del Mazo pues viene de la opulencia, de exgobernador, nieto de exgobernador, hijo de exgobernador, y bueno, es una herencia que se va dando. Aquí lo importante es cómo podemos concientizar a la gente a que no venda su voto, porque al fin y al cabo hoy vemos que el gobierno federal sí es el que está haciendo una campaña de regalo de computadoras, regalos de 1000 cosas, lo que nunca se había hecho en el Estado de México. Sí, obviamente pertenece al grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo, por eso es que le están arropando tanto. ¿Qué hacer para concientizar a la gente que no venda su voto y que el día de mañana no estemos quejándonos como lo hemos hecho hoy con Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que la primera parte que hay que dejarle muy claro a toda la gente de mexiquense y a todos los morelenses y a todos los mexicanos es: yo no he visto un verdadero altruismo de parte de la política. ¿Por qué? Porque todo tiene como finalidad el proceso electoral. Entonces, cada despensa, porque también aquí en el estado de Morelos no está muy distinto, cada diputado entrega 8,000 despensas con la finalidad de afiliar a un partido. Morena no traficamos con la dignidad de la gente. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Que lo reciban, porque ese dinero es de ellos, no es del gobierno, no es de los políticos, menos sale de su bolsa y de su producto del trabajo. Ese dinero sale de todos los mexicanos. Entonces, que no sientan un compromiso, que no se genere un compromiso porque les den pacas de cartón, les den cemento, les den un programa social, porque todo eso se paga con el dinero de los mexicanos, es de nosotros, no de los políticos que lo entregan. Entonces, yo que les digo,
que no sientan mayor temor, que no comprometan su voto a cambio de una migaja, dijera Andrés Manuel con esta frase, ¿no?, de frijol con gorgojo. Porque hay un ejemplo muy claro, y permítanme decírselos, y sobre todo va para los compañeros que nos escuchan, que su principal actividad tiene que ver con el autotransporte, sea de distribución, sea de pasajeros, sea para ir a su casa o a su trabajo, que tienen que pagar la gasolina. En el 2006, la gasolina costaba alrededor de 6 pesos con 50 centavos el litro. Hoy cuesta 10 pesos más. Por un tanque de 40 litros estás hablando de mucho dinero, 400 pesos cada tanque. Los que se dedican a este tipo de actividad están perdiendo 400 pesos, están dejando de llevar 400 pesos por cada tanque de gasolina, por esos 500 pesos o por ese monedero Monex o por esa despensa que se entregó en su momento o haber permitido el fraude del 2006. En eso se tradujo. Quisiera yo abrir un paréntesis porque hay una empresa que se llama Eni. Eni es una empresa italiana que casualmente, un mes después de que el Ejecutivo Federal dice que se acabó la gallina de los huevos de oro y que ya no hay petróleo mexicano, ahora sale esta empresa italiana, producto de la reforma energética, de un contrato de producción compartida, a decir, acabamos de generar un gran hallazgo, encontramos petróleo enfrente de Campeche, en aguas ligeras, y bueno, eso forma parte de las reservas probadas. No dudamos, y las reservas probadas son en las que ya sabía Pemex que iba a encontrar petróleo. El presidente sale a decir que ya no hay petróleo, pero lo entrega a los extranjeros. Y eso es lo mismo, es el claro ejemplo de vamos a Se me hace muy bueno lo que me comentas, pero al fin y al cabo Venezuela tiene refinerías, sí, y hoy está pasando por una gran crisis, aunque Venezuela también es un país que tiene la producción de petróleo y lo que decía Andrés Manuel, van a generar refinerías. Bueno, tenemos el caso de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia o qué podría diferenciar a México con Venezuela? Bueno, hay muchas diferencias con Venezuela. Primero, vamos a hablar de que los mexicanos no somos venezolanos, y lo digo con todo respeto a mis compañeros y amigos, hermanos de Venezuela, latinoamericanos. Nosotros tenemos a un vecino en el norte, en el cual el intercambio comercial se está viendo afectado y nos obliga a nosotros a empezar a producir nuestros propios productos terminados, no solamente abastecer de materia prima o de insumos a los Estados Unidos. Y otra de las principales razones, yo te puedo decir que en Venezuela es más barato un litro de gasolina que un litro de agua. El tema de Venezuela es un tema social, el tema de Venezuela es un tema de bloqueo del capitalismo y tiene una serie de aristas que están fuera de control. El tema no solamente es el petróleo. La economía de Venezuela está afincada definitivamente en este proceso energético de no apertura a las empresas. Hablar de petróleo nos llevaría varios días, varias horas, y como el tiempo está acotado, a mí sí me gustaría, ya que mencionan al presidente nacional de Morena, que está próximo a visitar Cuernavaca, que nos platicaras un poquito de eso, Miguel. ¿Cuál es el contexto de su visita de Andrés Manuel López Obrador y el contexto del acuerdo que se va a firmar con Morelos? Bueno, el día 6 de mayo, en punto de las 5 de la tarde en Plaza de Armas, tenemos la visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador para la firma de un acuerdo de unidad. Este acuerdo de unidad, ¿qué implica? Tú, que no formas parte de un partido, Gabriel, que en algún momento estuvo en uno, militantes vigentes o actuales de cualquiera de los partidos que existen, los ciudadanos que nunca han participado en política, se les está invitando a todos para formar parte de este gran movimiento de transformación nacional. No importa dónde hayan estado, dónde hayan trabajado, y es más importante aún la participación de quienes han pensado en muchos años que ¿para qué participar en la política si siempre en lo mismo? Bien a sumar. Sobre todo a ellos, es a sumar a todos los ciudadanos, porque ahora se dan cuenta que más allá de Morena, más allá de un proyecto personal, es todo un proyecto nacional. 3 principios: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo,
no hay que descubrir el hilo negro. Okay. Muchos de los proyectos que vienen planteados en los 50 puntos que el licenciado Andrés Manuel y Morena, los ejes rectores del Plan Alternativo de Nación, se pueden llevar a cabo si acabamos con la corrupción. Okay. Y acabar con la corrupción representa 500,000 millones de pesos al año, que son lo suficiente para poder generar estos proyectos, tanto sociales como de infraestructura que requiere México para salir adelante. Miguel, para ese día el obispo de Cuernavaca está convocando una marcha. El obispo y compañía están convocando una marcha. ¿Se va a sumar Andrés Manuel o los invitan ustedes al mitin de Andrés Manuel? No, de hecho son dos eventos por separado, completamente no tiene nada que ver en cuanto a organización o en cuanto a ponernos de acuerdo. Creo que la finalidad sigue siendo la misma, el tema de inseguridad, el tema de falta de empleo, ¿no? Ese es el tema. Es una marcha por la paz, la que realiza el señor obispo en la mañana, y hasta las 5 de la tarde es el evento de Andrés Manuel. Un tema no tiene que ver con otro, en organización nada, en el sentido de unificar a la gente, en el sentido de hablar de querer un cambio. Creo que pues todos los morelenses estamos de acuerdo que ya es urgente y necesario. Oye, Miguel, bueno, a ver, yo aquí digo con todo respeto, sí, y viendo las líneas que están trazando, puede ser que a lo mejor Morena no lo esté pensando así. Sin embargo, la perversidad y maquiavelismo del señor obispo creo que lo llevan más allá. ¿Por qué pensar en el día que viene López Obrador? ¿Por qué pensar en ese domingo? ¿Por qué empezar a generar las acciones en ese día? Yo creo que más bien, yo lo veo como que nuestro amigo el obispo Ramón Castro y Castro le quiere enseñar el músculo que trae Andrés Manuel. Digo, y es bueno, puede ser que dentro del clero, sí, que él representa, quiero pensar que pues tiene ambiciones, quiere trabajar, sí, aunque la ley se lo prohíbe, pero quiere trabajar políticamente. Yo creo que pudo haber hecho a lo mejor un domingo antes, un domingo después. Sin embargo, escoge el 6 de mayo, que viene López Obrador a Morelos. En lo personal, yo lo veo así, sí, tal vez, insisto, Morena no lo esté viendo o ni siquiera haya participado así, pero sin embargo yo creo que sí trae un tinte político, y es el músculo que quiere mostrar el señor obispo. Por otro lado, Miguel, en este sentido que viene López Obrador, viene a hablar de los 50 puntos rectores para el progreso de México, plan alternativo, ¿sí? O el plan alternativo de México, ¿sí? ¿En cuántas ciudades ya visitó y cuál ha sido la respuesta en esas ciudades? Bueno, la respuesta ha sido muy favorable. Hay estados, principalmente te lo puedo decir, como Michoacán, como Tabasco, en Puebla, en Chiapas recibió una gran bienvenida, ha marcado una gran diferencia, porque hoy en día es muy diferente querer participar en un acto público. Yo te lo puedo decir, pues nosotros ponemos un módulo de Morena y llega la gente y se afilia, cosa que ya no sucede con las demás fuerzas políticas. Uno puede portar el chaleco, la camisa de Morena, saludar a la gente y no recibir les favoreció no votar a favor de la reforma de la reforma energética, perdón, eso les favoreció bastante, ¿no? Es el visto bueno que les da la sociedad. Bueno, mira, déjame decirte, de manera voluntaria. Aunque retomemos un poco el tema de la reforma energética, es real. Las riquezas naturales de nuestro país es de todos los mexicanos. Aquel que pretenda ponerlos en manos de extranjeros está traicionando a la patria. No lo dijo Morena, no lo dijo Andrés Manuel, lo dijeron los mismos priistas. La gente lo sabe. Recordar que Lázaro Cárdenas lo expropia, y después, cuando se nacionaliza el sector eléctrico con López Mateos, en una carta muy importante que todos los ciudadanos deberíamos conocer, o debemos conocer, él dice que no faltará en el futuro que venga un traidor a querer entregar nuevamente nuestros recursos a los extranjeros. Nos apercibe. Y Adolfo López Mateos era priista. Así es. Entonces, se unen el PRI y el PAN, porque además hay que recordar a la gente que para esta reforma energética se requiere también la autorización o la aprobación de los consejos locales. Estos congresos locales, se votó en Morelos por una afirmativa ficta, es decir, los diputados no quisieron ni siquiera tocar el tema y se salieron. ¿Quiénes se salieron? El PRI, el PAN, el Verde,
Nueva Alianza, se salieron del recinto y se aprobó por afirmativa ficta la reforma energética en Morelos. Ok, o sea que, a ver, mi querido, digo, es algo interesante, Miguel. Lo que sí es bien cierto también es que aquí cómo hacer que nuestros representantes populares realmente trabajen en beneficio del pueblo. Hoy acabas de decir que en algunos congresos o en muchos congresos se dio la afirmativa ficta. ¿Cómo comprometer a esos legisladores? Yo vi que Rabín apenas estaba presentando en el Senado una iniciativa para castigar, que se tome como delito en las promesas políticas. Se presentó en Morelos, si no mal recuerdo, hace 12 años, 9 años, cuando él era diputado local. No pasó. ¿Crees que en el Senado pase? Mira, se sumaron senadores del PAN y se sumaron senadores del PRI, lo cual puede abrigar una pequeña esperanza de que se pueda aprobar esta ley que se denomina fraude político, que es quien a sabiendas de que no va a poder cumplir promete con la finalidad de obtener un voto y entonces va a obtener un lucro que es el sueldo o las dietas que como servidor público de elección popular tiene derecho. Entonces, efectivamente, esto lo propuso, en su momento era diputado local, ahora el senador Rabindranath, lo propuso en Morelos, y quienes la bloquearon, quienes la votaron en contra, nuevamente PRI y PAN, ¿no? Entonces no hay apertura. Creo que tenemos que trabajar para que la agenda legislativa implique como primer acto de los diputados que lleguen en el 2018 por Morena, es restablecer la ley de participación ciudadana con la revocación de mandato. Y la revocación de mandato debe abarcar diputados y debe abarcar regidores. Y que sea más fácil acceso al plebiscito, referéndum. Claro. Pero ¿cómo comprometer a esos legisladores de Morena? Digo, hoy tenemos a un diputado que es de ustedes, que sale a través de tómbola, sí, en una rifa, y resulta que no está comprometido con los ideales de Morena, y se va. Hay dos puntos importantes primero que aclarar. El tema de la insaculación es la oportunidad de cualquier ciudadano a representar los asuntos públicos. Que no haya dedarse, que no haya compadrazgos, influencia, nada, ¿no? No haya compra de candidaturas como pasa en algunas franquicias que no son partidos. No hay imposición. ¿No? De eso se trata. Y el otro es decirle a toda la gente que efectivamente el señor Manuel Nava Amores, que quien fue diputado de Morena, fue expulsado de nuestro partido. Por eso lamentamos que no exista una ley que permita la revocación de mandato de los diputados. ¿Por qué razón? Hoy en día, con las candidaturas independientes, cualquier ciudadano puede participar, y cuando llega a ocupar un cargo, en este caso de diputado, él podrá tomar las decisiones que quiera, porque no hay principios, no hay valores que lo obliguen a unos estatutos, ¿no? Que lo obliguen a unos documentos básicos o principios. Sin embargo, todos los diputados que van a través de un instituto político están obligados a respetar estos documentos básicos, que fueron los principios que está representando y que lo llevaron a un cargo de elección popular. Si no los quiere cumplir, no hay nada que se vuelva independiente. De hecho, que renuncie al partido, que renuncie al cargo, porque fueron esos principios los que la gente cree. Sí, pero a ver, Miguel, perdón, Miguel, a ver, yo nada más para terminar este tema. En efecto, este diputado representa a un partido, porque es plurinominal, sí representa al partido, no fue electo, sí. ¿Por qué no ha luchado o el partido no ha pedido, sí, esa representación nuevamente en el Congreso? Esto a través, obviamente, del suplente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahí Morena se ha quedado callado, no ha dicho nada? Bueno, se ha dicho mucho, salimos a una rueda de prensa, explicamos por qué lo expulsamos. No hay medios legales, ¿no? No hay un medio legal que obligue a que podamos revocarle el mandato y poner al suplente. Fíjense, por eso estoy hablando de generar esta agenda legislativa, ¿no? En la Constitución Federal sí existe, en el 27, el principio de soberanía popular, pero lamentablemente los mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas no lo permiten. Voy a hacer una pequeña pausa nada más para recordar a nuestros radioescuchas que nos pueden sintonizar en Factor 4 Facebook o en Twitter @Factor 4 o a través de TuneIn, y agradecerles a todos los que se han acercado con nosotros. Un saludo a Sheila, que por cierto ya nos felicitó porque ya las luminarias que reportó fundidas ya le fueron ya están en perfecto funcionamiento, y cualquier gestión que pudiéramos hacer
pudiéramos ser como intercesores de ustedes con la autoridad, nos lo pueden hacer saber y contactarnos, por favor. Recuerden que tenemos el servicio de asesoría jurídica gratuita. Si tienen un problema legal, contáctenos y los atendemos de manera personalizada previa cita. Ahora voy a comentar de algo porque el tiempo es muy acotado. Hay un fenómeno muy interesante. Andrés Manuel está muy arriba en las encuestas. Y ese fenómeno se están acercando. Antes los empresarios que pensaban que era un peligro para México ya le están dando el palmadazo. Dicen, vamos contigo, Andrés Manuel, está creciendo mucho, que está provocando ciertos fenómenos, quizá una crisis en el PRD. Hace unos días veíamos la suspensión del INE a Barbosa, su coordinador, sin darle derecho de audiencia. Por poco se queda, yo creo que sin fracción parlamentaria, pero dice Barbosa, les da cachetada con guante blanco y dice, ¿saben qué? Pues renuncio a la coordinación aquí en el Senado, pero no renuncio al PRD. Se está acercando la sociedad a Morena, están creando estructura en Morena en Morelos, y hay una desbandada a nivel nacional y a nivel estatal, por ejemplo, de perredistas que ahora son neomorenistas. ¿Cuál es el estatus político que guardan esos neomorenistas? Que son liderazgos a veces importantes y que traen una estructura, capital político. ¿Hay compromisos con ellos ya o todavía no? No, definitivamente no hay ningún compromiso con ellos. De hecho, se aclara siempre que alguien se suma a Morena que tiene alguna actividad previa política, que el sumarse a Morena no implica un compromiso de Morena hacia con ellos en cuanto a candidaturas, que es lo que más se argumenta o se está diciendo, ¿no? Se vino porque ya le dieron una candidatura, lo compraron. Nosotros no compramos ni conciencias, ni hacemos intercambios políticos, ni tampoco traemos una chequera para andar comprando diputados. Entonces, en Morena el tema es la posibilidad realmente de participar en una transformación, la posibilidad de participar en un espacio. Definitivamente la puerta está abierta también. Hay que esperar que vengan las convocatorias, ver en qué sentido vienen estas, que haya un trabajo representativo. Y déjenme decirles algo que es nuevo en los partidos. En Morena no podrá participar, y lo vimos ahorita en el estado de Veracruz, y lo vamos, bueno, en el estado de México no hay problema con la maestra Delfina. Aquella persona que tenga tan solo abiertos expedientes por corrupción, por falta de transparencia o rendición de cuentas, no podrá participar a un cargo de elección popular por Morena. Considerando que en política difícilmente alguien da un paso sin guarache, ante la falta de compromisos con los neomorenistas, ¿no existiría la posibilidad y un temor fundado de que armaran un bloque para apoderarse de la estructura del partido en el Estado? ¿Cómo abatir eso? Dijera Gabriel, le estoy copiando la palabra. ¿Cómo abatir eso? ¿Cómo abatir eso? Primero, la estructura de Morena está conformada. La base, el cambio de la estructura interna del partido se da hasta después de la elección. Y finalmente, dentro de los estatutos, siempre está una figura importante, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Es implacable. Es el Poder Judicial del Morena. Pues algo por el estilo. Entonces, no hay neomorenistas. ¿Por qué? Porque Morena está en creación. Son personas, son ciudadanos, son actores políticos, empresarios, comerciantes, productores de diferentes clases sociales, porque el problema que tenemos en México lo tenemos todos. Todos los ciudadanos están sumando a Morena. No hablamos de un viejo partido y un nuevo partido. Morena tiene 4 años que está en formación. Entonces, estamos integrándonos los ciudadanos. A ver, Miguel, aquí y esta pregunta no podía faltar cuando habla de algunos liderazgos de X partido que se unen a Morena. Fidel de Médicis y este cuate empresario que del agua, que ya fue candidato por el PRI, por Verde Ecologista y por el Humanista. Arnulfo Montescue. Arnulfo Montescue dice que lo ha buscado Morena y que ya está afiliado a Morena, y Fidel de Médicis que va a venir a buscar la gubernatura con Morena. Bueno, el primero de los casos, alguna vez alguien me presentó a Arnulfo Montescue. Nunca he tenido una plática con él. No está afiliado a Morena. No sé si su pretensión sea afiliarse. Bueno, pues tendrá que cumplir con los estatutos, eso es una realidad. Y el senador Fidel de Médicis, bueno, yo creo que él realiza un acto de congruencia. Él finalmente, en su estilo, en su forma de ser, es una persona de izquierda, y a la izquierda que él hasta el día de hoy sigue perteneciendo,
ya no es izquierda, ¿no? Desde la firma del Pacto por México, la alianza con Acción Nacional, dice, bueno, esto ya no es la izquierda, la única izquierda que queda es Morena, me suma Morena, y él dice, bueno, yo quiero participar, y de la misma forma le digo, bueno, pues eventualmente vendrá la convocatoria y tendremos que ajustarnos a la convocatoria, ¿no? Entonces, no está dada una candidatura para nadie, es tema de trabajar, como bien lo dices, generar la estructura, sumar a los ciudadanos y crear un proyecto de nación con todos, ¿no? Hay otro tema muy importante que Perdón, no quiero nada dejar más pasar. para terminar. Me dices que en Morena, gente que tenga averiguaciones previas y demás. Arnulfo Montescue tiene algunas averiguaciones previas en Sonora, ¿sí? Lo vinculan con fraudes, con Acción Nacional, ¿sí? ¿Sería recibido en Morena? Bueno, eso le corresponde a la Comisión de Honestidad y Justicia, no está dentro de las facultades del Comité Ejecutivo Estatal revisar ese tipo de situaciones, le toca a la Comisión Nacional y habrá que esperarlo, ¿no? Habrá que presentar todos los documentales, las pruebas y bueno, esperemos a ver qué resuelve la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Gracias. Ok, hay un tema muy importante. ¿Cuál es la postura de Morena, de usted como presidente? ¿Qué piensa respecto de las reformas que se aprobaron en la Constitución de Morelos, las reformas famosas Fast Track, respecto de la disminución de 30 a 20 diputados y de 12 años de residencia? Porque fueron otras más, pero principalmente en lo particular de estos dos puntos. Bueno, ya había yo planteado un punto de vista al respecto, yo creo que ahora lo podré hacer un poco con más claridad y más fortaleza, que cuando a mí me preguntaron sobre este tema les decía yo que se trata de tomarle el pelo a la gente, de engañarla nuevamente, porque en la exposición de motivos y de lo que se vanaglorian los diputados, que están más vendidos que nada, es de generar un ahorro, ¿no? De no gastarse el recurso. Inclusive tuve la oportunidad de dialogar vía telefónica en un programa también de radio con el diputado Julio Yáñez, y él decía que pues realmente se trata de entrar en una austeridad, de ahorrar, que la gente ya no cree en los políticos, que salen muy caros los diputados y entonces habría que abatir los gastos. Yo les diría a la gente, a todos los que nos escuchan, se los planteo a ustedes, que no es más fácil reducir a la mitad del presupuesto del Congreso que reducir a 10 diputados. ¿Por qué razón te lo digo? Hay una diputada en particular que tiene 70 aviadores, ¿no? Lamentablemente no puedo llegar y decirlo, pero miren, dicen, todos ellos entraron con esta diputada a esta legislatura. Entonces, pues, ¿de qué sirve reducir un diputado si ahora uno va a tener 150 empleados? Entonces, si se trata de austeridad, pues empecemos auditando la gestión de Paco Moreno en la presidencia del Congreso, la de Vete a la Triste actualmente, generemos una auditoría del 2% de los fideicomisos que le descuentan a los municipios, veamos en qué se ha gastado el recurso del Congreso, cuántos empleados tiene cada diputado. Yo conozco uno que tiene 3 personas y otros que tienen 70, entonces bueno, ahí hay un grupo de poder en el Congreso. Entonces, el decirle a la gente que se van a disminuir a los diputados con la idea de ahorrar dinero, pues es una tomada de pelo. Si se trata de desaparecer a los plurinominales porque la gente está en desacuerdo con ellos, bueno, debe ser una cuestión que se debe analizar entre todas las fuerzas políticas. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Morena fue criticado por no participar en la mesa de diálogo político, de la reforma política. Definitivamente estamos inscritos en la mesa, pero fuimos muy claros en decir que si no asistía la sociedad civil organizada y participaba de este debate, porque ellos hablaban de un diálogo, de una apertura, pues Morena no iba a estar en esa mesa debatiendo y siendo comparsa de estas reformas. Entonces, pues de esa manera no se invitó a la sociedad civil organizada, vemos lo que pasa, vemos reformas como la que amplía el periodo de los magistrados y atentando contra toda inercia que viene en el país, que antes los magistrados eran vitalicios, después fueron reduciéndose, se hablaba de profesionalización, de revisión, de supervisión de las resoluciones, tampoco hay eso en esta reforma, y por el otro lado vemos cómo va desapareciendo esta división de poderes. Eso en cuanto a la disminución de los distritos. También déjame decirte que el reducir los distritos electorales como tal, pues requiere de un estudio que no da tiempo a hacer. Inclusive ya salió la presidenta del Consejo del INPEPAC
ya salió también el INE, salió el tribunal, las 3 instituciones que se encargan de los procesos electorales, 2 locales y una nacional, argumentando que no había condiciones, que no es el tiempo, que no se podrá llevar a cabo para el 2018 y que bueno, ya será una cuestión que se analizará para el 2021. Entonces es un engaño para la gente. Y en el tema de la residencia, bueno, podría yo decirte que la Constitución Federal en su artículo 116 establece los lineamientos y las condiciones en las que podrán participar los candidatos a gobernadores. Y la Constitución local no puede estar por encima de la federal, habrá que utilizar los mecanismos legales para poder combatirlos en la vía jurisdiccional. Y bueno, no creo que haya mucho que hablar en el tema, hay todos los medios de impugnación. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, me están avisando que ya se acabó. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en su programa. Gracias. Nos vemos para el próximo lunes, por favor no dejen de sintonizarnos y conquisten sus luchas. Y bueno, aquí ojalá no sea la última vez, Miguel, Lucia. Sería importante seguir esta plática, creo que es muy interesante y creo que a mucha gente le quedado hay muchas incógnitas sobre todavía lo que hay que crecer en Morena. Ojalá y tengamos nuevamente tu visita. Muchísimas gracias a todos, saludos a todo el auditorio, estén bien. Gracias a ti, Gabriel, también.